Así te dice el Señor. Es tiempo de moverse. Es tiempo de éxodo. Es tiempo de salida. Es tiempo de subir a otro nivel. Quizás te has encontrado en muchas luchas, en muchas opresiones, pensando qué hacer, porque quizás el lugar donde has estado ya no fluye el agua. Te sientes seca o te sientes seco, te sientes mal. Dios te quiere hablar en este día que muchas veces Dios te lleva a lugares, no es para que eches raíces en ese lugar. Dios te lleva con un propósito a ese lugar. Quizás ya el ciclo de lo que tenías que hacer en ese lugar se ha acabado, se ha terminado. Y quizás por tu preocupación, quizás por tu ansiedad, quizás no estás prestando oído a la voz de Dios que te está diciendo que tu tiempo está cumplido, que es hora de moverse, que es hora de empacar maletas y subir al nivel espiritual y al nivel físico. Eso le pasó a Abraham. Él llevó a su sobrino Lot a la misión que Dios le había dado a Abraham. Y cuando todo iba en prosperidad, los pastores de Lot empezaron a tener contienda con los pastores de Abraham. Y Abraham, con su sabiduría, que ya sabía que era el tiempo de moverse, no de dividirse. Entienda bien este punto, porque no vaya a ser que mañana necesites de esas personas. No es división. La iglesia es una sola. No puedes salir de un lugar hablando mal de los que te dieron de comer. No puedes salir de un lugar juzgando, criticando, señalando a los líderes. No lo puedes hacer, porque somos una iglesia indivisible. Pero Abraham fue sabio y puso a Lot a escoger, y ya sabe por dónde se fue Lot. Por la llanura, por lo que se miraba con la visión humana, se miraba lo más hermoso. Y usted ya sabe dónde Dios llevó a Abraham. A la roca, a las montañas, no a las llanuras. Y el final de la historia, usted lo sabe, que Abraham tuvo que salvar a Lot, porque se había prosperado tanto, una prosperidad material, que había llegado hasta los valles de Sodoma y de Gomorra. Por eso no puede haber enemistad, no puede haber contienda, no puede haber división. Es tiempo de empacar maletas. A muchos de ustedes allí Dios les está hablando que ya es el tiempo. Este es el último tiempo que estamos viviendo. Y Dios va a mover a su pueblo a diferentes lugares de la promesa que Él había asignado desde mucho antes a través de la palabra profética para sus vidas. Y a Pablo le pasó lo mismo. Onésimo no le era útil en un tiempo, pero llegó el tiempo que Onésimo maduró. Llegó el tiempo que Onésimo creció, y lo dice en el libro de Filemón, capítulo 1, el verso 11. El verso 10 es mejor. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ese hijo le había costado a Pablo un engendro espiritual, dolores de parto. No es fácil cuando hay un apostolado, cuando hay un liderazgo, cuando tienes que formar líderes y tú tienes que humillarte, tienes que llorar,
Tienes que dejar todo en las manos de Dios, porque muchas veces los subalternos no entienden estas cosas. Yes. Y estos son los dolores de parto que produce un líder que es llamado por Dios. Porque la visión muchas veces es corta. Porque quizás van a decir que tú te las sabes todas. Me han dicho todas esas cosas a mí. Que yo me creo que tengo más discernimiento. Yo quisiera tener más discernimiento. Eso es lo que más quiero. ¿Sabe por qué? Porque yo he sido engañada. ¿No miras que la cizaña se parece con el trigo? Y esa palabra es correcta. Yo quiero tener más discernimiento. Yo quiero y oro por usted que tenga más discernimiento. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero cuando hay un liderazgo, duele las paridas. Es un proceso de dolor. No es por 9 meses. Pueden ser años de dolor. Para que ese líder sea formado. Pero va a llegar el tiempo que Dios te dice, tienes que salir. Y yo estoy hablando en apostolado, pero también Dios está hablando en líderes que tienen que salir quizás de congregaciones. Quizás de otras misiones. No sé de qué Dios te va a sacar, pero es hora de moverte. Es hora que te muevas. Pídele a Dios confirmación, ora a Dios, ayuna a Dios, métete en la intimidad con Dios y busques esas directrices que Dios te está dando ahora. Pero aquí dice en el libro de Filemón, capítulo 1, verso 10, dice el verso 11, dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ese es el propósito de las separaciones. No entrar en contiendas, no entrar en división. Son propósitos de Dios. Porque quizás la otra persona tiene que crecer más, la otra persona también tiene que madurar más. Son niveles físicos y son niveles espirituales. Onésimo no servía en aquel tiempo, para nada. Pero es que muchas veces los líderes tenemos tanto celo de Dios y queremos que las cosas salgan como Dios quiere. Pero el trabajo es de Dios, no es de los líderes. El trabajo es de Dios, de formar a las almas es de Dios. Si ya cumpliste con tu misión, suelta ya. Déjaselo todo en las manos de Dios. Te está dando a ti mucho estrés, mucha presión esa situación. Yeah. Tienes que soltar. Dios lo hace mucho mejor que tú y yo. Es tiempo de que salgas. Es tiempo de que vayas al otro nivel que Dios te quiere llevar. Y tienes que recordar que la iglesia es una. La iglesia es indivisible. Aunque Dios te saque, vamos a ayudar, vamos a orar. Porque son nuestros hermanos. Puede ser de sangre física, de sangre espiritual. Tenemos que ayudar. A eso Dios nos llamó, a servir a nuestros hermanos. Y a servir con el amor de Cristo, no con hipocresía. Porque Dios va a chequear todo eso en nuestras vidas. No puedes salir del lugar de la misión que Dios te dio con odio, con rencor o criticando a tus hermanos. No lo puedes hacer. Tienes que salir en paz, hablando con tus líderes o hablando con quien tengas una situación y seguir adelante. Y cerrar la puerta en paz. Porque a paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone, que Dios nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Es tiempo que te muevas. Mucho pueblo de Dios va a ser movido de sus lugares. Dios no quiere que te estanques, Dios quiere que crezcas y deja crecer a los demás, porque tú no eres mejor que el otro, ni los otros son mejores que ti. Todos estamos luchando. Aleluya, para alcanzar
esa altura en Dios. Muchas bendiciones.